objetivo específico de nuestra unidad 1. Empezamos con molaridad. Okay. Primero vamos a dar una breve reseña de lo que son las soluciones acuosas. Ok, ¿todos me oyen bien? ¿Sin problema? ¿Sí? Ok, bien. Ok, entonces tenemos a las soluciones acuosas. Entonces, una solución acuosa, pues de entrada su nombre, como su nombre lo dice, está involucrado el agua, por aquello de acuoso. Entonces tenemos agua y tenemos una sustancia que es capaz de disolverse o entrar en solución, que es el otro término, en agua, en el medio acuoso. En este ejemplo tenemos la sal, es el evento más común que tenemos como solución todos los días. Ponen sal a su comida, igual lo del azúcar, son soluciones lo que se generan. Y bueno, lo que tenemos es una sustancia, en este caso es sólido, pero también puede ser líquidos. Las soluciones no nada más involucran sólidos con líquido, con agua, sino líquidos con líquidos, e incluso gas con líquido. Entonces tenemos estos tres tipos, más adelante lo vamos a revisar de nuevo. Pues sólido con líquido con líquido y gas con líquido. Entonces, ok, ¿qué características tienen las soluciones acuosas? Número uno, que son mezclas homogéneas. Pueden ser entre dos sustancias o bien más sustancias. Las soluciones binarias son las más preferidas para estudiar porque pues son las más fáciles, se analizan más fácilmente. Ok, pero ¿qué es una mezcla homogénea? ¿Qué se refiere con ¿a qué se refiere el término homogéneo? ¿Alguien quiere participar? A que no se diferencian sus componentes. No se diferencian. Que se encuentra en partes iguales, distribuidas de manera equitativa. Ok, se encuentran en partes iguales, distribuidas en forma equitativa, que tiene un poquito más sentido. Ok, entonces aquí tenemos de nuevo el mismo ejemplo de la sal, siendo vertido aquí en el vaso de precipitados en agua. Y la sal entra en solución. Entonces las flechitas amarillas que tenemos aquí nos indican que estas partículas que forman la sal, de entrada es como está formado por dos elementos, los elementos se disocian, se separan las esferitas y entran en solución con el agua la solvata, la rodea. Dependiendo del tipo de ion, es la posición de la molécula del agua alrededor de la esfera. Y bueno, las aguas unidas son las famosas capas de hidratación. Entonces, a lo que se refiere aquí, Denny, si eres Denny, ¿verdad? No, soy Valeria. Lo que se refiere, gracias, Valeria. Perdón, pero es el tono, entonces no puedo ubicarlos. Ok, es que si nosotros tomamos esta sección, pequeño volumen o volumen grande, en el momento que todo entra en solución, toda la sal entra en solución, o sea, toda la sal se disuelve completamente. Vamos a observar que se disuelve porque
la materia que es sólida, tiene color blanco, lo puedes tocar, etcétera. Son cristales. Cuando entra en solución prácticamente desaparecen. Entonces no vemos a la sal, ya no vamos a ver a la sustancia blanca que puedes tocar los cristales, desaparece la sal. Y, por ejemplo, si ustedes van al mar, ¿cómo saben que el mar, el agua de mar tiene sal? Pues sin hacer experimentos por el sabor, ¿no? Solo por el sabor. Pues si ustedes ven el agua de mar, si toman un vaso de agua de mar, difícilmente podrían decir que tiene sal, ¿no? Es transparente, quizás por alguna prueba de luz, con luz, podría darles algún indicio, pero de entrada, así a simple vista, es difícil que ustedes puedan decir que tiene sal, ¿no? Está en solución, pero como no tienen la historia de esa solución del agua de mar, pues no saben que tiene sal, ¿no? Pero aquí ustedes saben esta historia de esta solución de agua con sal. Entonces desaparece la sal y si ustedes toman un segmento, una porción de cualquier parte de la solución e hicieran un ensayo para determinar la cantidad de sal que tienen, pues no importa de dónde tomen esa muestra. Pueden tomarlo de la parte superior, la parte del medio, o la parte inferior, o la parte inferior derecha, o la parte inferior izquierda, o superior izquierda o derecha. No importa de dónde tomen ustedes la muestra, van a tener siempre la misma concentración de sal, el mismo número de partículas de la sal. Y eso es lo que nos indica que es una solución homogénea, ¿no? Porque tiene las mismas partículas la misma cantidad de partículas en cualquier punto, considerando un volumen, ¿no? Un determinado volumen. Siempre vas a tener la misma cantidad de partículas. Si tomas, por ejemplo, 1 mililitro de la parte superior, 1 mililitro de la parte inferior o de cualquier otra parte, vas a tener siempre el mismo número de ¿qué? De partículas. Eso se refiere con que es una mezcla homogénea. Entonces es homogénea porque vas a tener siempre el mismo número de partículas. No importa de dónde tomes la muestra. El agua de mar es algo parecido, aunque sí hay variaciones dependiendo de la profundidad, me parece, y también de la latitud. Hacia los polos es más dulce y hacia el Ecuador me parece que es más salado. Sí saben eso, ¿verdad? Que tenemos esa diferencia en la concentración de sal en el mar. Es decir, no es tan homogénea en términos generales, o sea, considerando el mar como unidad, no es homogénea. Sí lo saben, ¿verdad? ¿O no? Me imagino que es debido al deshielo, ¿no? En los polos suele ser más, suele tener menos sal que en el Ecuador. Y hay regiones también del Ecuador que son ligeramente más saladas que otras. Y así no es tan homogéneo. Pero bueno, ese es el caso de los mares, los océanos. Bien, pero en el caso que tenemos aquí es una solución, pues un volumen de 400 mililitros, y bueno, no se compara con el volumen del mar, ¿no? De los océanos. Entonces aquí podemos considerar la homogeneidad como tal. El mismo número de partículas en determinado punto de determinado volumen de la solución. Consiste de un disolvente, eso está en inglés, entonces solvente, en inglés no es lo mismo que solvente en español. ¿Alguien sabe qué significa solvente en español? Pues no sé si sea justo el disolvente. No sé.
No, no es el disolvente. Disolvente y solvente son diferentes en español. Pues el solvente es el que se disuelve, que No, tiene concentración. es el soluto. El soluto es el que se disuelve. ¿Y qué significa solvente en español? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa solvente en español? ¿No? ¿Nadie? Pues sí era lo que dijo Anaí, ¿no? O sea, el medio donde se disuelve el soluto. No, solvente. Solvente significa, a ver, aquí está, el diccionario. Ok, esto es. Ese es el significado de solvente. Y desde luego es un adjetivo. Solvente se refiere a personas que pueden responder a una deuda económica o hacerse cargo de una obligación. Solvente. O bien que no tiene deudas económicas. Antónimo insolvente. Entonces, cuando uno es insolvente es que no puedes pagar. Y cuando eres solvente es que tienes los recursos para pagar lo que quieras. Entonces, solvente en español no es lo mismo que solvente en inglés. Entonces, hay que tener cuidado. En español es disolvente. En español es disolvente. Se refiere a que disuelve. Entonces, solvente en español se refiere a personas, la persona solvente, y disolvente se refiere a sustancias que disuelven. Entonces, vamos a utilizar ese término. Sí, ya sé, es la costumbre también a mí, de vez en cuando se me sale decir, se me va a decir solvente en lugar de disolvente, pero trato de no hacerlo. Pero eventualmente sucederá. Ok, entonces, consiste de un disolvente y uno o más solutos. Puede tener más de un soluto. Y bueno, tenemos también lo que es el punto de saturación, es decir, para cada soluto vamos a tener un cierto número de moléculas de agua con las cuales van a poder interaccionar, de tal forma que una vez que excedes ese número, ya no hay manera de solubilizar más soluto, más sustancia. Y por lo tanto vamos a tener un punto de saturación para la sal, para el azúcar, para todas las sales que ustedes pueden encontrar en un laboratorio, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener un punto de saturación, en donde ya no vamos a poder meter más sustancia a la solución. Y eso está relacionado con el número de moléculas de agua que pueden interaccionar con el soluto. Entonces, el soluto, el disolvente, disuelve, y esto también debemos entenderlo como una separación. Entonces, la sal
está formado por dos, en este caso el cloruro de sodio, está formado por dos elementos, cloro y sodio, y disolver significa separar. ¿Alguien ha ido por ahí a alguna manifestación en el centro de San Luis Potosí o en alguna otra ciudad? No, nadie ha participado en una manifestación. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando llega la policía, y bajan todos ahí con sus aditamentos, escudos, toletes o macanas, lo que tengan, rodean al contingente y después disuelve la marcha o la manifestación. Entonces, ahí el término está bien usado. Disuelve la marcha o la manifestación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Pues separa a la gente. Entonces, agarra uno por uno, les da sus buenos. Bueno, a veces también se pasan. A veces te tratan bien y a veces no. No sé de qué depende. Pero separan a las personas, disuelven la marcha, y eso es lo mismo que hace el agua con las moléculas de la sal, el cloro de sodio, están el sodio y el cloro unidos. Entonces llega el agua, así como la policía, y pues sí, lo separa y disuelve la sal. Eso es lo que hace el agua. Y bueno, solvente se refiere al que tiene solvencia. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? ninguna. Y en el caso del punto de saturación es cuando tienen una mega marcha. O sea, es tanta gente, y tampoco es policías, pues que los policías pues se quedan a los lados, no se atreven a meterse. Pues porque pues es más el soluto que el disolvente. Y entonces pues se aplica el dicho, ¿no? Pues, no son machos, pero son muchos. Y entonces ya la policía no se mete a disolver la marcha, sí, son demasiados. Y lo mismo se aplica aquí con el punto de saturación. Es demasiada sal que el agua pues ya no puede disolverlo. Entonces, no tiene la capacidad y no va a disolver la sal. Entonces, la sal va a quedar unida. Y bien, ya no, en ese caso no tendríamos una solución homogénea. Pasaríamos ya del punto de saturación y ya no sería homogéneo. Bien. Ok, entonces los solutos. En el caso del soluto, los solutos el momento que entran en solución, se separan y se dispersan de forma equitativa, se refiere evenly, aquí el término, en la solución. Entonces, se separan y se dispersan de forma equitativa en la solución y eso es lo que lleva a la homogeneidad, alcanza la homogeneidad. Y una vez que ha sido separado, recuerden el término aquí arriba, disuelve, separa, pues es muy difícil sacar a las partículas de la solución. No se pueden separar por filtración. Filtración, pues bueno, ya saben qué significa. Es pasar la solución a través de una malla. Permítame, porque como no estamos mudando, están moviendo mis cosas y creo que ya rompieron algo. Regreso en... Permítame, por favor. Listo. Gracias. Bien,
como están separadas las partículas, no se pueden sacar de la solución, en este caso por filtración. Es imposible separar el soluto por filtración porque prácticamente está embebido unido fuertemente con las moléculas de agua. Entonces no es posible separar el soluto del disolvente con este método físico. ¿Cómo sí puede separarse? Se puede separar por evaporación. Entonces ustedes, el agua de mar, bueno, toman una gota, lo dejan en una superficie y el agua se evapora y queda en la superficie el soluto, el sólido. Esa es una manera de separar el, este, el soluto del agua. Los solutos generalmente no son visibles, no los puedes ver, no puedes ver las partículas, pero muchos de ellos tienen color y le otorgan el color a la solución. Entonces, las soluciones tienen color porque el soluto le pone ese color. Este ejemplo que tenemos aquí en la probeta probablemente es de alguna sal de cobre. Entonces, el color azulito se debe al cobre, generalmente. Y por ahí podemos tener otro tipo de solutos, por ejemplo, los rojos, los óxidos, mercurio, por ejemplo, óxidos de mercurio, color rojo, y algunos amarillos, el azufre, y por ahí otros compuestos derivados del benceno, las anilinas, por ejemplo, diferentes tipos de anilinas, entonces te dan color a la solución. Entonces, los solutos suelen proveerle ciertas propiedades a la solución, en este caso, el color, la capacidad de absorber la luz. Pero ustedes no pueden ver la partícula como tal. Lo que ven es el conjunto del fenómeno, en este caso, la absorción de luz y la emisión de la longitud de onda que no es absorbida. Y ese es el color de las soluciones prácticamente. Si uno ve verde es porque de todo el espectro visible absorbe todos los colores menos el verde lo rechaza. En este caso es lo mismo con el azul, ¿no? Absorbe todo, el rojo, amarillo, naranja, verde, violeta, y deja solamente el azul, y eso es lo que vemos. Y sabemos que hay algo en el agua, entonces, pues, no la bebemos, ¿no? Bien. Ok, entonces tenemos las soluciones. Y como había comentado al principio, en el caso de las soluciones acuosas, pues puedes tener el gas en el líquido. Ya habíamos platicado un poquito de esto sobre cuando vimos el programa de la disolución de los gases en agua. Podemos tener la mezcla líquido-líquido, por ejemplo, en este caso, el vinagre. También tenemos el etanol, el alcohol, también lo tocamos durante la revisión del programa. Metanol, el metanol, el isopropanol, y muchos otros líquidos que son miscibles en agua. En el caso de los líquidos, se utiliza el término miscible, o miscibilidad. Es decir, la capacidad de mezclarse con el agua. Cuando los líquidos son miscibles en agua. Ese es el término que se utiliza para las mezclas líquidos-líquidos. Y tenemos el caso de los sólidos y líquidos, también son mezclas, ¿no? Y la tabla indica que también podemos tener soluciones de gas con gas. Entonces, es una solución. El aire es una solución. Gas. Y tenemos diferentes tipos de gases. ¿Cuál es el principal componente qué molécula es el principal componente del aire? ¿Alguien lo sabe?
Nitrógeno. El nitrógeno. Entonces, en el caso del aire, ¿cuál sería el disolvente? El que está en mayor concentración sería el nitrógeno, ¿no? Y el resto serían los solutos. Normalmente no se maneja así, pero bueno, utilizando ese concepto de que el disolvente es el que está en mayor cantidad, sería el nitrógeno. Y en el caso de las mezclas líquido-líquidos, funciona bastante bien, porque en el momento, por ejemplo, ustedes hacen una mezcla, etanol-agua, ustedes pueden empezar con, no sé, 99% de agua y 1% de etanol, y le van subiendo, ¿no? Llegan a 4 o 5% de etanol, como en las cervezas. Después pasan por 11, 12%, como en los vinos tintos y blancos. Y llegan al 40%, como el tequila. 42% como el mezcal. Y el momento que llegan al 50%, entramos en conflicto, porque tenemos que definir quién es el disolvente. Entonces, 50 y 50, pues ninguno de los dos, pero 50% de etanol, 49% de agua, el disolvente ahora, ¿quién sería? ¿Quién El sería? etanol. El etanol sería el disolvente. Entonces, cambia aquí la consideración sobre qué sustancia es el disolvente y cuál es el soluto. El agua se volvería, en este caso, el soluto, ¿no? Está disuelto en etanol. Agua disuelta en etanol. Bien. Ok, y tenemos soluciones en sólidos, pero eventualmente tenían que ser, se hacen líquido. Por ejemplo, la amalgama, que es mercurio y plata, pues se mezclan en líquido y después te lo depositan ya no se hace en los dentistas. O alguien tiene por aquí un trabajo con amalgama de plata y mercurio. Yo lo tenía, pero ya me lo quitaron hace como 2 o 3 años. Alguien todavía le hicieron trabajos o le están haciendo trabajos con una amalgama, plata, mercurio, en los dientes. ¿No? ¿Nadie? Se ven negro, las muelas terminan viéndose negros, ¿no? Y bueno, sí, antes podíamos ver a los niños todos con todas las muelas de color negro. La parte donde se mastica, de color negro. Entonces, bueno, nada más abrían la boca, sonreían y pum, les veías ahí la amalgama. Entonces, actualmente ya no se usan. Se usan otras resinas de color blanco o de color de los dientes. Entonces ya no se nota que tienes ahí un trabajo dental, ¿no? Pero antes era muy fácil saber quién tenía un trabajo dental por el color de la amalgama, mercurio y plata. Bien. Y bueno, hay otras mezclas con metales, las famosas aleaciones. Son soluciones, entre comillas, sólidas. Y bueno, el acero, con hierro y carbono. Bien, esa es otra solución sólidas, entre comillas. Pero nosotros nos vamos a mover principalmente en las soluciones líquidas y en menor medida las soluciones con soluciones gaseosas. Ok. Y bueno, el agua. ¿Por qué el agua? Pues porque es el disolvente universal. Es muy, muy importante tomarlo en cuenta. De algún momento nosotros publicamos un artículo sobre viscosidades de soluciones de tetralosa, que es el carbohidrato que trabajamos en el laboratorio. Lo publicamos en el 2002, el primer trabajo, y después hemos estado publicando constantemente. Pero en algún momento
en alguna de los seminarios que dábamos por ahí en varias partes, nos preguntaban si habíamos hecho la calibración de nuestro viscosímetro, si habíamos calibrado nuestro viscosímetro para llevar a cabo las determinaciones de las viscosidades de las soluciones trealosa, agua. Y honestamente, como tal, no hicimos el trabajo, pero buscando eso no lo hicimos. No teníamos el control. Pero lo que sí hicimos fue meter cero concentración de trealosa, es decir, cero soluto en la mezcla. Cero soluto, y cero soluto significa agua pura, ¿no? Y teníamos agua pura, y medimos la viscosidad del agua pura. Y sí, determinamos esa viscosidad a diferentes temperaturas y las comparamos con las tablas internacionales. Hay un organismo del agua, por cierto, que se encarga de todos estos parámetros físico-químicos del agua, y maneja esas tablas estándar de todo lo que quieran de las propiedades físicas y químicas del agua. Ahí están en ese organismo internacional del agua, así se llama. Y comparando las viscosidades del agua que ellos tienen con las nuestras, pues prácticamente sobrelapaban. Y en uno de estos seminarios, pues bueno, querían que hiciéramos la calibración con otro líquido, otra sustancia líquida, que era el glicerol, sí, el glicerol, como disolvente. Dijimos que no lo habíamos hecho, pero que habíamos hecho la prueba con otro disolvente, con agua. Y bueno, desde luego no le agradó, pero la respuesta fue, ¿por qué no? Es el disolvente universal, ¿no? Es decir, es el estándar universal para lo que quieran. El agua. ¿Sí me explicó? Todo lo que quieran comparar en términos de solución, compárenlo con qué. Compárenlo con el agua. Todo. Porque este es el estándar universal. El agua. Entonces, porque es el disolvente más común. Y en nuestro caso es donde la vida, pues, aparentemente surgió y pues sí evolucionó, desde luego. Y es donde están suspendidas todas las moléculas que forman la célula en forma de los seres vivos, ¿no? Por eso el agua es el estándar universal. Bueno, es una molécula polar, y ya sabemos esto, que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, que bueno, tiene cargas parciales positivas y negativas y forman puentes de hidrógeno, y bueno, todo esto tiene que ver con su capacidad de disolver sales y disolver sustancias polares. Entonces, lo similar disuelve a lo similar. Es decir, sustancias polares disuelven sustancias polares, y las polares no disuelven a los no polares, y los no polares no disuelven a los polares, pero los no polares sí disuelven a los no polares. ¿Me entendieron? Bueno, si no, no hay problema. Aquí está la tabla. El hecho es que esta tabla, así como está, pues es para, pues sí es para universitarios, pero no es cierto. Esto que tenemos aquí no es cierto. Bueno, no es 100% cierto. ¿Por qué? A ver, quien ya me entendió, ¿podría decir algo? ¿Por qué no es cierto esta tabla?
¿Por qué no es cierto? Ok, ¿qué dice aquí? Las soluciones se formarán, tienes un solito, tienes el solvente. Polar, polar y no polar, no polar. Del otro lado dices, las soluciones no se formarán cuando tienes soluto y solvente, polar y no polar y polar. ¿Por qué no es cierto? A ustedes ya les puedo decir que no es cierto. No es como los números naturales, o como los sistemas con la base de la computación. No es 0 o 1. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué no es cierto? Ulises Limón, ¿alguna idea? La verdad no estaba de todo en la clase en este instante. No escuché lo último que dijo, perdón. Ok. Leonardo, ¿los oye? Sí, ¿Por qué no es del todo cierto esa tabla? realmente no entiendo. Digo, hasta donde usted nos dijo, pues la tabla es totalmente cierta, entonces no alcanzo a encontrar la Ok. respuesta. Ok. Dante Yair, Al- Dante Yair, ¿alguna idea? Dante. No, profe, la verdad no sabría ¿No? por qué no es cierto la... Que- Pues es por las cargas, ¿no? O sea, obviamente un positivo no va a ser atraído por un positivo y ese tipo de fuerzas en la naturaleza no se van a romper. Entonces, por eso, polar que polar, la fuerza no se disuelve, ¿no? Algo así. no, pero es bueno que ya empecemos a pensar. Eso es bueno. Bueno, para no entretenernos mucho, esta tabla, si fuera para prepa, estaría perfecta, ¿no? Está muy bien, es totalmente cierto. Pero lo que no nos dicen es que, en términos de soluciones, esta sustancia que es polar, sí disuelve a una sustancia no polar, sí es capaz de disolverlo. El problema es que la cantidad que es capaz de disolver no es tanta como sería, como si fuese una polar. Es decir, una pequeña cantidad de la sustancia no polar sí va a ser disuelta. Y viceversa. Las sustancias no polares pueden disolver una pequeña cantidad, una cierta cantidad de las sustancias polares. Por eso les decía que no es 0 o 1, como en el caso de la computación, o es 0 o 1, o como los números naturales, sino que hay grados. Entonces, las sustancias no polares pueden disolver a las sustancias polares, pero hasta cierto grado. Puede disolver una pequeñísima cantidad, una pequeña cantidad puede entrar en solución, tanto de la sustancia no polar en la polar como en la polar en la no polar. O sea, sí es capaz de solubilizar, pero es muy pequeña la cantidad. Y esta capacidad de tener diferentes grados de solubilización es utilizado para técnicas como
como son la cromatografía de capa fina, que se llama en inglés TLC, de Thin Layer Chromatography. Entonces, esa capacidad de los disolventes de solubilizar cierto grado de los solutos, esta técnica de la cromatografía en capa fina lo utiliza. Entonces, ustedes pueden hacer mezclas de diferentes disolventes de tal forma que esas diferentes proporciones de los disolventes manejados de cierta manera les va a permitir arrastrar, separar los solutos o los componentes de ciertas mezclas en un papel de cromatografía o bien en una columna de cromatografía. Si en una columna de cromatografía, ustedes van a ser capaces de llevar a cabo esta técnica. Entonces, por eso les decía que esta tabla no es del todo cierta, porque si fuese así, pues no tendríamos esta técnica, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los métodos analíticos que se tienen en fisicoquímica está basado en las diferentes capacidades de los disolventes, tanto polares como no polares, de disolver en diferentes grados, en diferentes proporciones, a los solutos polares y los solutos no polares. No sé si me expliqué. Sí, Yo aunque, no entendí muy bien. ¿No? o sea, me imagino que se refiere a que hay grados de solubilidad, ¿no? O sea, que no es como decir blanco y negro. Sí, es exactamente lo que estoy tratando de decir. No es 0 o 1, ¿no? Las sustancias se solubilizan en diferentes proporciones y lo más importante en el caso de la cromatografía de capa fina es que tú puedes hacer mezclas de disolventes en diferentes proporciones. Tú defines los porcentajes o la técnica te define el porcentaje, el protocolo, y esos protocolos tú lo utilizas para separar. A ver si utilizas para separar sustancias que están en solución. Aquí está una imagen de lo que estoy tratando de decir. Entonces, la afinidad del soluto por el disolvente se puede evidenciar aquí por el grado de corrimiento. Entonces, ustedes tienen diferentes sustancias aquí en diferentes colores: verde, amarillo, morado, rojo. Entonces, el que más corrió, es decir, el que más se fue hacia arriba, recuerden que es el disolvente. El disolvente está aquí en gris, la parte de abajo, ¿sí lo ven? Y pues pues, cuando se mojan, todos pueden ver la mancha, ¿no? De cuando se mojan. En este caso se moja el papel y la mancha va avanzando hacia arriba. Entonces pueden ver los dos grados, los dos tonos de gris, donde dice 2 y abajo. El gris es más intenso, entonces está mojado. Entonces es el corrimiento. Entonces, ¿qué tanto viajan estas sustancias en este proceso en donde se moja completamente el papel? ¿Qué tanto viajan? Es una indicación de la afinidad de las sustancias por el disolvente. Y de esta manera uno puede separar los componentes de una mezcla por cromatografía, en este caso de capa fina. Entonces, ojo, por eso lo comento, porque aunque es una tabla que está bien, para la prepa está bien, pero para la universidad no. Y bueno, esta es una presentación para universitarios de Pearson, pero bueno, ahí está el copyright. Pero no lo es, no es así como lo indica. No es del todo cierto. Bien, bueno, entonces, bueno, las soluciones se forman
En el caso de las sales ya sabemos cómo se lleva a cabo, pues se separan los componentes de las sales, tenemos las capas de hidratación de las moléculas de agua, eso ya lo vimos en algún momento. Y bueno, disuelve, se separan los componentes, cloruro de sodio, el sodio y el cloro, y entran en solución. Ahora aquí hay un par de términos que sí es importante recalcar, porque es físico-química. Cuando esta es una reacción finalmente, cloruro de sodio, tenemos una reacción, tenemos aquí arriba de la flecha agua, es decir, se utiliza el agua para llevar a cabo la reacción. En algunos casos hay un triángulo que significa calor, pero en este caso es agua. Entonces es como se ilustra la reacción de disociación o de solubilización, en este caso de una sal. Entonces, el cloruro de sodio, como es sólido, se coloca este término entre paréntesis, la S minúscula, y nos indica en esta reacción que el cloruro de sodio es sólido, inicialmente es sólido. En el momento que entra en solución, se disuelve en agua, se separan los iones sodio y cloro, y entonces están separados, pero ya no es un sólido. Entonces tenemos que colocar, entre paréntesis, AQ en ambos casos. Lo que nos indica como reacción química es que el sodio está ¿en qué? ¿En un medio qué? Acuoso. Y AQ es de aqueous en el inglés. Entonces, ese es el término que se utiliza. Y es importante, ¿por qué? Porque en reacciones químicas, una sustancia que está por ejemplo, en reacciones de redox, una sustancia que está en forma sólida no participaría en la reacción. Y si es el producto, lo que tendríamos son reacciones de ¿qué? De precipitación. Entonces veríamos en la reacción cómo se forman sólidos. Estos sólidos se van al fondo. Y claro, esta técnica se utiliza para eliminar contaminantes del agua, etcétera. Formar lodos. Entonces son reacciones que son útiles en este caso, para la limpieza del agua, la formación de lodos por precipitación. Y esos ya no pueden reaccionar, entonces puede separarlos, ahora sí, por medios físicos. Bien, entonces, ok, lo similar disuelve lo similar. Entonces, bueno, las sustancias polares disuelven las sustancias polares, y las no polares, con este inconveniente que ya describimos, ¿no? Ok. Bueno, metanol y agua. Aquí son dos líquidos. En caso de líquidos, llamamos, son líquidos miscibles, es decir, que se mezclan. Y podemos tener líquidos inmiscibles, por ejemplo, aceite y agua. Entonces, podemos agitar la solución, se mezclan un poquito, pero con el tiempo alcanzan un equilibrio y en el equilibrio se encuentran separados, ¿no? Que es lo que tenemos en la siguiente imagen. Entonces, el agua, que es una sustancia. Adelante, permítame. Adelante.
Hola, ya de vuelta. Es que nos estamos mudando al nuevo edificio. Sí saben, ¿no? Que tenemos un nuevo edificio. ¿Ya lo conocieron? Sí, ya lo conozco. Y empezamos con la mudanza del laboratorio. No todo el laboratorio, pero aparte. De hecho, ya tenemos algunas cosas allá, equipos y muebles. Y ahorita estamos llevándonos otra parte, poco a poco. Entonces, tenemos gente ahí moviendo los muebles. Todo un lío. Y bueno, sí, todo un lío. Hay un montón de cosas que son problemáticos en términos de cómo se van a mover. ¿Son muy pesados o son muy delicados? Bien, ok. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ok, entonces regresando, tenemos, pues, ok, son líquidos, mezclas de líquidos, y el término es miscibilidad, cuando no son miscibles. Ok, con el tiempo se separan y se forman lo que conocemos como fases. Fases. Es una fase, si es agua, pues es la fase acuosa. Adelante, permítame. Hola, perdón, ya regresamos. Bien, entonces tenemos que se forman estas fases. Si es agua es la fase acuosa, y si es aceite, pues es la fase lipídica, ¿no? O no polar. Y este tipo de mezclas también son útiles para separar compuestos por afinidad. Sustancias que son polares, las puedes sacar de su solución, colocando en la solución una sustancia mucho más polar que el disolvente original. O bien una sustancia no polar, puedes sacarla de la solución colocando un disolvente aún más no polar. Y de esta manera tú vas extrayendo el soluto. De hecho, eso es es el término que se utiliza, extracción de la sustancia, de la molécula de interés. Estos son procesos muy comunes en la fisicoquímica, en el laboratorio de fisicoquímica, la separación de compuestos en las mezclas. Entonces utilizas métodos físicos o métodos químicos para separarlos y después los analizas en algún aparato o con alguna reacción química en particular. Y así identificas los componentes de la mezcla. Ok. Bien. Y bueno, de ahí lo que tenemos que definir es la cantidad de la sustancia que está en la solución. Y dependiendo de la concentración, es decir, de qué tanta sustancia tengamos disuelta, vamos a utilizar X o Y concepto. Y tenemos estos conceptos que son la molaridad,
la molalidad, fracción molar, normalidad, partes por millón, concentraciones porcentuales, y aquí tenemos de varios sabores. Concentración porcentual, peso-peso, peso-volumen, y volumen. ¿Me hace falta algo? A ver qué dice el programa. Molaridad, normalidad, molalidad, soluciones porcentuales, partes. No, así están todos aquí. Ok, entonces aquí están todos los conceptos de concentración que vamos a ver. Molaridad, molalidad, fracción molar, normalidad, partes por millón y concentraciones porcentuales. Peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen. En el caso de la molaridad tenemos otros subconceptos. Entonces, tomamos en el concepto de molaridad y utilizamos el prefijo mili. Tenemos ahora la concentración milimolar. La concentración micromolar. Concentración nanomolar. Ok. Entonces, la concentración molar, que se refiere a la molaridad, son soluciones, se da para soluciones concentradas. Concentraciones milimolar, micromolar, nanomolar son mucho más comunes en el laboratorio. Ok, va una pregunta. En la célula, recuerden, estamos en fisicoquímica aplicada en la biología. En la célula, ¿qué concentraciones, términos molares, creen ustedes que tengamos? Para un soluto determinado. ¿En qué rango? Nanomolares, ¿no? ¿Nanomolares, Mili. milimolares o micromolares? Generalmente están en el rango de micromolar. Están en el rango de micromolar, pero tienen razón cuando dicen nanomolar, porque micromolar se refiere, en este caso, bueno, yo me refiero a que andan cerca de la unidad, o sea, 1 micromolar, 2 micromolar, 3, 5 micromolar, y eso, pues bueno, está cerca del nanomolar, ¿no? O sea, no es 500 micromolar, ni 700 o 900 micromolar. Y sí está más cerca del nanomolar. Y hay sustancias que están en el rango del nanomolar. Entonces, lo más común es micromolar y nanomolar. Y dependiendo de qué sustancia consideren, pues bueno, puede estar en nanomolar o puede estar en micromolar. Pero en estos dos rangos vamos a encontrar a las sustancias biológicas, ya sea aminoácidos, carbohidratos, proteínas, RNAs,
nucleótidos, etcétera. Van a estar por ahí del micromolar. Por ejemplo, la concentración de ATP, sí saben qué es el ATP, ¿no? Ya vieron. Les dio bioquímica. Yo les di, ¿verdad? Sí, usted. Sí, ok. Sí saben qué es el ATP, ¿se acuerdan? ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato, la moneda energética. Ujú. Entonces, es la moneda energética. Entonces, en teoría, pues como en la economía, debe haber mucho dinero circulando, ¿no? Que uno no lo tenga en la bolsa es otra cosa, pero ahí está el dinero circulando. Y si es lo principal, la principal actividad que llevas a cabo, pues bueno, deberías de tener bastante. Y en el caso del ATP, pues bueno, es lo que se utiliza para energizar cualquier reacción. ¿Cuánto creen ustedes que hay en una célula de ATP? Más o menos, digan un número. O si alguien tiene alguna idea ya más precisa, puede decir como cuánto hay de ATP en una célula. Entonces, tomen cualquiera de sus células y le miden la cantidad de ATP que hay y bueno, digan un número. ¿Cuánto creen que de ATP tienen en sus células? Bueno, como cuánto se les antoja, vaya, ya inventen digan un número. ¿Vale? ¿Billones? ¿Millones de micromolar? No, recuerda, estamos en el rango micromolar, nanomolar o milimolar. Entonces tienes que usar la unidad. O sea, millones, pues millones de qué, ¿no? O sea, di un número. Y pone la unidad. ¿No? ¿Nadie? No sé, está muy difícil. No. Creo que lo mencioné cuando vimos en la clase, ¿no? De bioquímica. Anda por ahí de 5 micromolar. En algunas células un poquito más arriba y otras un poquito más abajo. El ATP anda por ahí de 5 micromolar. Esa es la concentración más o menos de ATP que se toma que se considera que tenemos en nuestras células, 5 micromolar. Y en la mayoría de las células, los seres vivos. Entonces, como pueden notar, pues está cerca del nanomolar, ¿no? No estamos hablando de 500 micromolar. Pues si fuese 500 micromolar, pues ya tendríamos algo así como 0.5 milimolar. Y por ejemplo, tenemos solutos que se acumulan en altas cantidades en la célula, que puede llegar a estas concentraciones milimolares. Por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos la trelosa, concentración en el plasma máximo que se ha encontrado es de 500 milimolar. Entonces, las levaduras, esas levaduras secas que ustedes pueden comprar en las bolsitas estas en las tiendas que venden cosas para hacer repostería, etcétera, en las panaderías, en la área de panadería, o el pedacito de levadura que compran para hacer pan. Esa levadura tiene en su citoplasma, en esas condiciones, alrededor de 500 milimolar de trealosa. Su citoplasma tiene esta concentración. Y de ATP tiene 5 micromolar. Y de otras sustancias, pues ya, tendrán X cantidad, ¿no? Pero menos de los que manejamos nosotros es esta concentración. Noten, entonces 500 milimolar, si yo lo paso a molar, sería 0.5 molar. Y entonces, el utilizar los términos milimolares, micromolares, nanomolares, pues, o sea, tiene un sentido y es importante porque no utilizas el término molar. Sería por 10 a la menos 10 por 10 a la menos ¿qué? A la menos 3.
molar, ¿no? Micromolar sería que la menos 6, ¿no? Molar sería las, ¿para qué? La menos 9, molar. Pero no utilizamos estos términos así. Por eso la menos 3 molar lo puedes usar, está bien. Estarías bien si lo usas, pero no es lo que se acostumbra. Sí, no es lo que se acostumbra. Y se utiliza mejor, en su lugar los términos milimolares, micromolares y nanomolares. Es el caso de la molaridad. La molaridad es el número de moles por kilogramo de disolvente. Y esto se utiliza más para procesos industriales, la molaridad. En bioquímica, en biofísica, rara vez, si no es que nunca lo van a usar. Pero sí es importante que sepan que existe y sepan obtener la concentración molar. Fracción molar, pues se refiere a que todo lo relacionas a concentraciones molares. Entonces, el número de moles que tienes entre moles totales. Y consideras el soluto en términos molares. Esto es un poquito complicado, pero bueno, también este suele usarse un poquito más que la molaridad. La normalidad se utiliza para ácidos fuertes y bases fuertes. Y aquí utilizamos el término de equivalentes. Son los equivalentes. Entonces aquí lo importante es definir qué es un equivalente. Entonces cuando veamos ya en forma lo que es la normalidad, vamos a definir el equivalente. El peso del equivalente, el número de equivalentes. Dependiendo de, pues, el tipo de ácido, ¿no? El tipo de base. Vamos a tener los números de equivalentes. Y sí es importante que identifiquemos lo que es un equivalente. Entonces, la normalidad se utiliza para ácidos fuertes y bases fuertes. La concentración normal. Partes por millón, ya lo habíamos platicado un poquito. Se utiliza para contaminantes. Y es la cantidad de microgramos que tienes de una sustancia en un gramo de la mezcla. Esos son partes por millón. Pero si no quieres utilizar gramos y quieres utilizar, por ejemplo, kilogramos, pues sería miligramos en kilogramos, ¿no? ¿Cuántos miligramos de una sustancia tienes en un kilogramo de muestra? Y así te lo llevas. Pues hay una diferencia de ¿cuánto? De 1 por 10 a la 6, ¿no? Sí. Esos serían los partes por millón. 1 por 10 a la 6. El número de partículas o cantidad en peso por peso total. Considerando esta relación. Por 10 a la 6. Ok. Esos son los partes por millón. Las soluciones porcentuales. Peso, peso. ¿Cuándo utilizaremos peso, peso? ¿En qué situaciones utilizaremos porcentaje peso, peso?
Se antoja para sólidos, ¿no? Pero también para sólidos en líquidos. Siempre y cuando tengas que la densidad. Si tú tienes la densidad de una solución, puedes obtener la cantidad en gramos que tienes de X sustancia y puedes relacionar la cantidad en gramos del soluto con los gramos totales. En este caso, como es porcentaje, es concentración porcentual, vamos a tomar como base 100 gramos, ¿no? En el caso de peso-peso. Entonces, la cantidad de gramos del soluto que tengas en 100 gramos totales. Ese va a ser el porcentaje de peso-peso. ¿Cuántos gramos tienes de soluto? En 100 gramos de la solución. Peso-volumen, la cantidad de gramos que tienes en 100 mililitros de solución. Entonces, noten que es diferente. En peso-peso, tomamos en cuenta la densidad. En peso-volumen, no tomamos en cuenta la densidad. Lo que nos interesa es el volumen final de la solución. ¿Cuántos gramos tienes en 100 mililitros? Volumen final. Ese es peso-volumen. Volumen es para mezcla de líquidos. ¿Cuántos mililitros de X líquido tienes en 100 mililitros totales? Entonces, volumen es para mezcla de líquidos, generalmente. Y estos porcentajes, peso, volumen, generalmente lo vamos a ver en productos farmacéuticos y comerciales. Si ustedes le echan un vistazo a algunos de los medicamentos que tienen por ahí en alguna bolsa en la casa, encontrarán que utilizan este porcentaje. Es un porcentaje, X porcentaje de cierta sustancia. De hecho, no, simplemente utilizan porcentaje. Ya ni te mencionan peso, ni peso-volumen. Algunos sí, no todos. Ni volumen. Simplemente te ponen porcentaje. Chequen los medicamentos que tienen en casa, por ahí, revisen y encontrarán esta relación o esta unidad porcentual en concentración, de concentración. Y también en algunos productos comerciales. Ya hablamos también de algunos como todas las bebidas que tienen alcohol, las bebidas espirituosas. Pero también, por ejemplo, el jarabe, pues, todos aquí en algún momento se han enfermado de la garganta, les han dado jarabe. Tiene diferentes colores, ¿no? El jarabe para la tos. ¿Cuál es la base ahí del jarabe? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la base? ¿Qué utilizan para hacer el jarabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿En bebidas no es la sacarosa? Es la sacarosa. Sí. Entonces, todos los jarabes que tenemos como medicamentos, todos los jarabes tienen sacarosa. Y el porcentaje de sacarosa que tienen estos jarabes, hasta donde yo recuerdo, es del 70%. Y si mal no recuerdo, es su volumen.
Es decir, si ustedes toman de ese frasquito que tienen en casa 100 mililitros, tendrán 70 gramos de ¿qué? 70 gramos de ¿qué? De azúcar. Azúcar de caña. Sacarosa. Y 100 mililitros. Entonces, si se toman esos 100 mililitros, pues estarían tomando 70 gramos. Y si son de azúcar, claro. Y si son diabéticos, pues bueno, sí es un problema, ¿no? Bueno, ese es un caso y podemos encontrar muchos más. Pero vamos a regresar en esto más adelante y vamos a hacer ejercicios. Ok, entonces vamos a empezar con molaridad. Bien. Ok, entonces tenemos la molaridad. La molaridad en unidades vamos a utilizar la letra M mayúscula. Este va a ser el símbolo de molaridad, M mayúscula. Y la molaridad, ¿a qué es igual? La molaridad es igual al número de moles que tienes de X sustancia ¿en cuánto? En 1 litro de solución. Pues esa es la definición de molaridad, ¿no? Número de moles que tienes en 1 litro. ¿Y cómo definimos los números de moles? Que es igual a los números de moles. Los números de moles es igual a gramos que tienes de una sustancia. Sobre el peso molecular. Y entonces está bastante fácil, ¿no? Si sabes cuántos gramos tienes de la sustancia, conoces el peso molecular de la sustancia, tienes el número de moles. Bien. Y bueno, hasta ahí creo que esto lo hicieron en la prepa. Sí, yo creo que desde la secundaria, ¿no? Desde la secundaria, ¿no? Sí, ya tienen práctica. Bien. El número de moles que hay en 1 litro, el número de moles, la cantidad de gramos de la sustancia que tenemos dividido entre el peso molecular. Ok, pero a lo mejor lo que no hicieron, pues fue considerar las concentraciones milimolar. ¿Cuánto sería
La concentración milimolar, ¿el número de qué? No sé si esté bien, pero de 1000 litros. No sé, suena muy... A ver, milimoles es igual a qué número de qué? Sería la milésima de un mol. La milésima de un mol, o sea, número de milimoles, ¿no? En un litro. Pues sí, porque si no se cancelarían, ¿no? Y Ajá, tendríamos lo mismo. sería lo mismo, ¿no? Entonces, la constante es el litro. El litro no cambia. Solamente los moles. Entonces, número de milimoles que hay en un litro, número de milimoles, que sería igual. Miligramos, cantidad de miligramos sobre el peso molecular. Y entonces, micromoles, pues es lo mismo, ¿no? Así. En el caso de micromoles. Nanomoles. Y ya queda. Entonces, una concentración nanomolar es igual al número de nanomoles que tienes en un litro. El número de nanomoles es igual a nanogramos dividido entre el peso molecular. Sí, y aquí sí, nosotros solíamos, cuando estábamos trabajando en el laboratorio, en nuestra época de estudiantes, decíamos que cuando hablábamos de las pequeñas cosas, de lo que sea, hablábamos de nanonada. O sea, porque nanomoles está muy cerca de, pues de la nada, nanogramos. Pero en términos de moles y considerando el número de Avogadro, ese es el otro punto. Número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? Andrea Alejandra Duarte. ¿Cuál es el número de Avogadro? Si mal no recuerdo, creo que era 6
6.023 por 10 a la menos 9. Creo que será ese. 10 a la menos 9. No. 6.023 por 10 a la 23, perdón. 10 a la 23. Ujú. 23, ¿qué? ¿Moles? Creo que sí. No. Y vamos a hacer correcciones porque no está bien, ¿eh? Sí. ¿Están de acuerdo con ese número? ¿No es 22? 6.022. ¿Sí? Ajá. ¿Está correcto? ¿Los demás qué dicen? ¿Le falta? Es por 10 a la 23, no a la menos 23. Sí, eso es lo 23. Correcto. 10 a la 23. ¿Pero qué? 10 a la 23, ¿qué? ¿Mol a la menos 1? No. ¿No son moléculas? Moléculas. Y para ser más específicos, términos físicos, es que partículas. ¿Ok? Son partículas. Entonces, un mol. En un mol, ustedes tienen cuánto qué. ¿Tienen qué? ¿6.022 por 10 a la 23 moléculas? Sí, partículas, ¿no? Este es un mol. Y si ponemos 6, sí, a ver, ustedes me ayudan. 2. 1. A ver si le atinamos. Son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21. 21. Le falta un 0, ¿no? Falta un 0. Ok. A ver, ¿dónde me falta el 0? Aquí. ¿Queda así? A ver, 1, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Ah, ya quedó. Sí está, ¿no? Ahora sí es correcto, ¿no? Ahí está. Ese es el número de Avogadro. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando ustedes tienen un mol, ustedes tienen esa cantidad de partículas. Si lo ponen en un litro, una concentración no molar, van a tener este número de partículas en un litro, ¿no?
en 1 molar. O sea, sería 1 molar. ¿Vale? Este es igual a esta cantidad de partículas en 1 litro. Así, por litro. Solo lo estoy haciendo para ilustrar el punto de que nanomoles no significa nanonada. Si yo le pongo ahora milimoles, milimolar, ¿cuántas partículas tendría? Pues le quito aquí 3, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y eso es lo que tendría. Y si me voy a micromolar, pues le quito otros 3. Y ese número de partículas que tendría en 1 litro. ¿Cierto? Y si me voy a nanomolar, este es el número de partículas que tendría en ¿qué? En 1 litro. Y entonces, eso de que es nanonada, ¿es cierto o no es cierto? No. Bueno, aquí los mexicanos utilizaríamos un término muy común en nuestro lenguaje florido. Son un montón de partículas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cuando hablemos de 5 micromolar, Dios santo, es esto por 5. Eso es lo que tenemos en la célula. O sea, ¿es un qué? Es un montón. No digan esa palabra, estamos en clase. Casi que somos mexicanos, pero... es un montón, ¿no? Verdaderamente es un montón de partículas. Preguntas, comentarios. Disculpe, profe, ¿qué significa la U encima de nano? Micro. Sí, es que es una forma de... si no, es que me tendría que ir acá y buscar. Sí, ya. Es como la representación de mu, supongo. Ya hizo clic en mi cabeza. Gracias. Ahí está. Entonces, para evitar eso, pongo la U. Sí, gracias. Es micromolar. Entonces, ok, comentarios, preguntas, etcétera. Nada más para que sepamos dónde estamos parados, ¿no? Cuando estamos hablando de concentraciones nanomolares, micromolares, milimolares. O sea, de acuerdo, si consideramos el número de Avogadro, el número de partículas, el número de moléculas, es 1 nanomolar, sigue siendo un montón, un montón. Yo recuerdo que me decían, ¿dónde fue? En el postdoc en Estados Unidos. Decían, es un mar de moléculas. Literalmente es como si fuera el mar y es un mar de moléculas lo que tienes con uno nanomolar, 1 micromolar. Es un mar. O sea, es una bestialidad en términos de números. Es un montón de moléculas. Bien, ¿y qué necesitamos entonces para determinar las concentraciones molares? Pues bueno, necesitamos conocer el peso molecular de la sustancia. Entonces es importantísimo siempre saber la concentración, conocer el peso molecular de la sustancia de la cual estamos trabajando. Eso siempre lo debemos de calcular, siempre. Entonces les va a proveer la fórmula de la molécula y ustedes van a calcular el peso molecular y eso ya lo saben hacer desde la secundaria.
En mejores situaciones, pues se les va a dar el peso molecular, ya no tienen que hacerlo, se ahorran tiempo, pero en otros casos no, ustedes tienen que tener que calcularlo, conseguirlo de alguna manera. Y otra cosa es que ustedes, aquí está todo referido a 1 litro. El hecho es que no siempre vas a tener 1 litro. Puedes tener un volumen diferente. Puedes tener medio litro, 100 mililitros, 50 mililitros, 20 mililitros, 1 mililitro. Y con ese volumen ustedes tienen que calcular ¿qué? Con ese volumen tienen que calcular ¿qué? La molaridad. Es decir, no siempre vas a tener un valor fijo. Pues no siempre vas a preparar en el laboratorio 1 litro de una solución, porque en algunos casos las sustancias son muy, muy caras y tienes nada más miligramos, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que puedas preparar 1 litro. No vas a poder pesar la sustancia, es imposible. Entonces, 1 litro no lo vas a preparar, ¿ok? Vas a preparar o 200 microlitros, o 1 mililitro, o 5 mililitros. Y en ocasiones, por ejemplo, las soluciones amortiguadoras van a tener, sí, pues quizás 100 mililitros, medio litro, y en otros casos ya es 1 litro, pero no es lo más común. Lo más común es que tengan volúmenes bajos, pequeños, 50 mililitros, 100 mililitros, 200 mililitros, pero no 1 litro. 1 litro es tirar dinero por los reactivos que son muy caros, ¿no? Y pues bueno, en muchos casos no se utiliza la concentración molar, sino la concentración milimolar o micromolar o nanomolar. Y aún en esas situaciones, la cantidad de partículas que tenemos en esas soluciones es bestial. Son muchas. Ok, peso molecular, el volumen, partículas, molar, milimolar, micromolar. Ok, y hay una ecuación que utilizamos mucho cuando preparamos soluciones molares y ya se tiene la solución, una solución que se conoce como solución stock o solución madre. Y es esta ecuación, que es volumen 1 por la molaridad 1 igual a volumen 2 por molaridad 2. Es una ecuación que es muy útil, porque si conoces el volumen final que vas a preparar de cierta sustancia, y conoces su molaridad, despejando aquí la ecuación, pues puedes saber qué volumen vas a tomar de la solución madre, la solución stock, mezclarlo con agua o con otro disolvente y tener la molaridad final, la molaridad 2. Eso lo puedes hacer con esta ecuación. Es muy útil. Bien. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Ahorita ya explicamos el concepto de molaridad. Vimos diferentes formas de concentraciones molares y relacionamos con el número de partículas, o número de moléculas. Ok, entonces para la próxima clase vamos a empezar a hacer ejercicios. Hasta aquí hay dudas sobre los temas que hemos revisado. Lo último, molaridad. ¿Dudas, comentarios? No, me confundió un poco esta última fórmula que puso, pero me imagino que la vamos a usar más adelante. Sí, lo vamos a usar. Esta es una fórmula que es muy útil en el laboratorio cuando ustedes estén trabajando ya, porque no tienes que preparar siempre la solución. Preparas una solución stock y lo guardas en el refrigerador o en el congelador, y después cuando necesitas la solución, tomas un pequeño volumen, lo mezclas con agua y ya tienes tu solución fresca. No tienes que pesar y disolver y esperar, ajustar el pH y esas cosas. No, como ya cuando estás en el laboratorio lo tienes que hacer rápido, en ciertas situaciones donde lo tienes que hacer rápido, porque ustedes sabrán que nuestro trabajo lo tenemos que publicar.
Entonces, si eres lento trabajando, pues vas a publicar cada 2 o 3 años o cada 5 años, ¿no? Pues tienes que ser rápido para trabajar. Y eso involucra muchas cosas, no nada más en utilizar este tipo de técnicas o trucos para tener tu solución inmediatamente lista para trabajar en el momento y no gastar 2, 3 horas para preparar una nueva solución, ¿no? Si lo tienes en 1 minuto o menos de 1 minuto, ya lo tienes listo para trabajar. Y eso ayuda mucho. Entonces, bueno, en mi caso, pues bueno, pasarle los tips. Algunos profesores no se los pasarán y ya los verán ahí sufriendo, preparando soluciones cada vez que están trabajando. Bueno, supongo que eso podrá ser divertido en ciertas circunstancias, pero bueno, en mi caso yo se los paso. Para que no sufran. Bien, entonces aquí terminamos y nos vemos la próxima clase. Ya, vamos a empezar a hacer ejercicios. Recuerden tener su calculadora científica en la mano. Es muy útil. Será de mucha utilidad. Bien, entonces, ¿hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? No. No, ok, bueno, entonces terminamos aquí la clase. Nos vemos el siguiente lunes. Y vamos a hacer ya ejercicios, ¿sale? Bueno, pues que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Yo entré tarde a la clase, no sé si